Uno de los temas más delicados en torno al juicio de amparo es el cumplimiento de las sentencias que se dictan cuando se declaran ejecutoriadas. Pues a pesar de la claridad y vigencia de la ley en este aspecto, algunas autoridades responsables se muestran reacias a cumplir con las ejecutorias federales y por esa razón están previstas en la ley de amparo diversas medidas y responsabilidades en contra de las autoridades cuando no cumplen o indebidamente ejecutan lo que ordena la sentencia, en la inteligencia de que ésta usualmente dispone que se restituya al quejoso en el goce de la garantía constitucional que fue infringida. Este aspecto de la cumplimentación fue abordado por el legislador en las reformas al artículo 107 de la Constitución Federal, publicadas el 6 de junio de 2011, y luego retomadas en el nuevo proyecto de la Ley de Amparo, aún pendiente de entrar en vigor. De la redacción de la fracción 16, párrafo inicial de ese precepto, destacan las siguientes ideas. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho cumplimiento es justificado, la Suprema Corte otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo a la autoridad responsable y a consignarla ante el juez de distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto al superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de las anteriores titulares que hubieran incumplido la ejecutoria. A su vez, en el plan de reglamentar las anteriores normas constitucionales, en el proyecto de nueva ley de amparo obran los artículos del 192 al 197, redactados con el objeto de precisar las disyuntivas que pueden actualizarse en la cumplimentación de una sentencia de amparo, entre los cuales cabe puntualizar algunas innovaciones. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido, el juez de distrito o el tribunal unitario, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado del circuito, lo notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa, y asimismo que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la anterior disposición se observa que el legislador decidió aumentar a 3 días el plazo para cumplir la sentencia de amparo, pues anteriormente era de 24 horas. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En relación al anterior presupuesto, cabe observar que ahora se ha integrado a la ley de amparo incluir a cualquier autoridad que también intervenga en el trámite respectivo, las consecuencias derivadas de incumplimiento o retraso de la sentencia, que era una regla anteriormente solo fijada en la jurisprudencia. Si el tribunal colegiado reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a estos. Se entiende como autoridad jerárquico de la autoridad responsable el que, de conformidad con las disposiciones correspondientes, ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiera concedido el amparo. El comentario que puede hacerse al anterior precepto es en el sentido de que el proyecto ahora precisa qué debe entenderse por superior jerárquico de la autoridad responsable y cómo debe determinarse su propia responsabilidad.
Cuando el órgano judicial de amparo recibe informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que en 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo, la vista será de 10 días, en los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Concluyentemente, para precisar las obligaciones de cuanta autoridad tenga intervención en la cumplimentación de una sentencia de amparo, categóricamente se dispone en el proyecto que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. En términos generales, he procurado sintetizar las innovaciones que propone el proyecto de ley de amparo para la cumplimentación de sus sentencias. Agradezco su atención.